Muy, pero muy buenas tardes. Nos falta por aquí, pero estamos viendo y saludamos con mucho gusto a Diana Fuentes, filósofa, marxista, feminista, académica de la UAM, panelista en la Mesa Roja. Bienvenida, buenas tardes, Diana. Hola, muy buenas tardes, Marta, Arnoldo. Qué gusto estar aquí de invitada y colarme de nuevo en una tarde joven. Gracias. Arnoldo Cuellar, periodista, analista político, guanajuatense, le agregaría yo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá, Diana. Marta Olivia, como siempre, un gusto y como siempre alguien tenía que llegar tarde. Sí, ya está llegando Temoris, aquí está Temoris Greco, reportero, periodista, documentalista. Luego echando carrilla, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Como ven, cambiamos aquí las cosas, pero no conseguimos hallarle. Estabas pintando la pared seguramente. Sí, yo creo que sí. Espérame, de rojo. No, está tremendo esto. Van a decir que guinda, ¿eh? ¿Eh? Sí, no, pues sí, pero así ya estaba, ya no fui yo. Es que no quedo. Pero bueno, Ay. o sea, voy a quedar un ratito ahí para la otra intentar. Es que ya llevaba un rato buscándole, pero está muy complicado. Bienvenido, Temoris. Gracias. Es la Mesa Montessori. Sí, ¿verdad? Bienvenidos. Sé que no es tema de la... Mira, acá para que se vea el cuadro del lado izquierdo, nosotras, ya como decoradoras de interiores. Sé que no es tema de la mesa, obviamente porque acaba de acontecer, pero se ha ido Pepe Mujica, Diana Fuentes, sé que es, bueno, ustedes, tus comentarios. Pues es una pérdida política, una pérdida moral de una figura que creo yo simboliza muchos momentos de la historia del siglo XX en América Latina, de ser un guerrillero, ¿no? Un guerrillero como lo fueron muchos tantos hombres y mujeres que optaron y creyeron que esa era la vía armada, la que lograría concretar un proyecto social radicalmente distinto y de justicia, de haber pertenecido a esa generación, ser un preso, ¿no? Político, torturado, el recuerdo, ¿no? Ese magnífico documental, esa entrevista con Emil Kusturica que dice que bordeaba la locura, ¿no? En el encierro, porque la soledad, se trataba como con Gramsci, como cuando Mussolini dijo sobre Gramsci que lo que había que acabar era con la mente, y lo que hacían con muchos de estos militantes de izquierda al encerrarlos era sobre todo llevarlos a la demencia. Un hombre que vivió esto y un hombre que después, ¿no? Él también lo explicaba, se da cuenta de que es posible también empujar algún tipo de cambio social a través de la vía democrática. Y es así como después de muchos años, después de haber sido liberado en la historia del Uruguay, en la historia de su nación, pues intenta, ¿no? Pelear por el poder político y lo logra, marcando así un ícono fundamental en lo que se conocen como los gobiernos progresistas de América Latina, y que en su caso tuvo el signo además de estar encabezado por una voz de una enorme coherencia moral, de una lógica implacable, de un sentido común envidiable y de una enorme bonomía, ¿no? Se ha muerto un buen hombre, y eso creo que no es poca cosa de decir en estos tiempos, que se volvió un faro que en muchísimos de sus discursos, de sus entrevistas, de sus actos cotidianos, de una enorme coherencia en la vida ordinaria. Recuerdo una imagen que circuló por las redes sociodigitales en las que se le veía ahí sentado en una silla, ya después de haber sido presidente, en una silla esperando, ¿no?, que los servicios de salud pública le atendieran como cualquier otro ciudadano corriente, ordinario, ¿no? Y creo que eso es lo que Mujica representa, como tantos otros quizá, pero él en particular con ese carisma que nos permitía volver a la idea de que otro mundo es posible bajo otro código moral, y que es posible hablar otro lenguaje que no sea el de la mercancía, el de la violencia y el de la opresión. Así es que no puede más que avasallarnos cuando estas cosas suceden. Pareciera que nos quedamos un poco vacíos y un poco solos y solas, ¿no?
Gracias, Diana. Huérfanos nos ha dejado Pepe. Arnoldo Cuellar, sobre todo en sus visitas a México, ¿qué parte es de lo que recuerdas de Pepe? Y sobre todo, saber que es el presidente real, honesto y más austero de América Latina. Y que recuerdo en alguna conversación, en alguna crítica que hizo a algunos personajes políticos de izquierda, se refería pues con mucho desdén de cómo el despilfarro, el lujo no eran parte de ser un gobernante, un servidor público. Pues a mí me parece, digo, Diana tocó ya muchos aspectos de la vida de Pepe, que ya no abundaré sobre ese tema porque más lo hizo muy bien, pero a mí una parte que creo que debemos rescatar absolutamente es que pasó esa prueba del poder, porque yo creo que es la más difícil, se me hace que es más difícil incluso que la de estar en la cárcel, porque las tentaciones deben de abundar, las tentaciones incluso de las cuestiones personales, de ser una gente normal, común y corriente, incluso pues, una gente que ha padecido situaciones difíciles a las que no nos enfrentamos todos, de repente llegar, así sea en un país pequeño y todo, como es el Uruguay, a ostentar la máxima cargo del país y tener todo esto encima, todo ese protocolo, alguien a tu servicio. Bueno, pues un político alguna vez me decía, es que no te dejan ni abrir la puerta, hay alguien que te abre la puerta siempre, crees que cambia la forma de la vida de las personas, y creo que eso es muy difícil y conocemos muchísimos casos de personas que no lo han resistido, de diversas maneras, ¿no? Entonces yo creo que Mujica, a mí me parece que ese es el mayor ejemplo, ¿no? Que dio de una fortaleza mental absoluta, más allá de la ideología, porque conocemos gentes que son de izquierda, que son ideológicos, que combaten la hegemonía capitalista mundial, pero que ejercen posturas autoritarias en sus ámbitos, sea en sus países, sea en sus partidos, etcétera, ¿no? Y a mí esta parte es la que me parece más ejemplificante y que es una esperanza de que las cosas pueden ser distintas, de que los liderazgos políticos pueden ser distintos, ¿no? Y que los seres humanos podemos ser distintos. Gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿qué comentar al respecto? Bueno, sobre lo que comentaba Diana, o sea que muy bello, me encantó lo que dijo, del tiempo que pasaron en prisión. Hay una película que se llama Una noche de 12 años, que es una dramatización basada en el tiempo en que él, con Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, estuvieron detenidos, hasta 12 años pasaron en una cárcel desde el 73, que fue cuando fue el golpe de Estado, y ellos estuvieron pues ese tiempo. Narra su experiencia tremenda, es muy interesante, muy bien dirigida, y muy, o sea, yo no sé dónde se puede ver, pero seguro en algún lugar de internet la pueden encontrar. A mí me parece que muy, es una gran muestra de una adecuada combinación de principios, de congruencia con los principios y de pragmatismo al mismo tiempo. Facilita también porque le tocó gobernar un país donde el talante nacional, o sea, superaron la polarización, la gran brutalidad de la época de la violencia de las dictaduras militares. Aquí en México nos tocó convivir a mí como chavito, pero con los hijos de los exiliados que aquí recibimos y abrazamos. Y entonces es él de esa época en que decidió también que las almas eran el último camino, las armas, no las almas, porque eso si no sería papa, pero en que las armas eran el único camino para resolver las contradicciones y los extremismos de esa sociedad. Pues ahora Uruguay es una sociedad muchísimo más tolerante, en donde se pueden ver los adversarios políticos y tomarse un café y pasarse un rato juntos ahí en Montevideo. Él siempre es una figura de principios, pero es una figura que también supo
conversar con las distintas fuerzas económicas y políticas de su país y llegar a acuerdos mostrando pragmatismo. Y aquí yo creo que estamos o entre los principios, y me refiero al ámbito de izquierdas o de los que se quieren también enmarcar en las izquierdas, estamos o entre los principios extremos que no admiten que se transija por ningún lado, que si algo en un solo punto, un solo árbol del bosque, ese árbol no lo hicieron crecer bien y lo derribaron o lo dejaron secarse, entonces ya no vale la pena seguir en este camino, y quienes por el otro lado, por llegar a algunos goles que de pronto parece que no están tan claros, se están dispuestos a irse por la tranza y por el acuerdo con los Rubalcabas y los Yunes, o para empezar con los Bartlets. Creo que Mujica no hubiera aceptado ni a Yunes, ni a Rubalcaba, ni a Bartlett, ni a Murat, ni a todos esos otros, pero sí hubiera hablado e incorporado a su proyecto algunas de las personas que no están tan manchadas, que no tienen un pasado tan brutal y tan violento o tan corrupto como esos personajes. Y al mismo tiempo se mantuvo pues siempre fiel a los principios. Es una persona de referencia. Cuando tú ves la forma en la que vivía, habiendo ocupado la presidencia y además teniendo un rol tan importante, que él logró que el Frente Amplio ganara esas elecciones solamente a pesar de su enfermedad, por presentarse a apoyar al candidato de la izquierda, él pues pudo haber obtenido beneficios y no lo hizo. Aprovechar a aquellos que legítimamente le daban los puestos que ocupó y no lo quiso hacer. No es alguien quien tengamos que estar discutiendo cómo pagó su avión en clase de lujo a París. No es alguien el que tengamos que estar preguntándonos por qué usa vuelos privados o por qué celebra bodas de super lujo con invitados pues bastante cuestionables. Yo creo que es un ejemplo para la izquierda mexicana en el poder, y es un ejemplo que me parece que pocos están siguiendo, porque como decían, o sea, yo creo que la base tiene que ser siempre los principios, la congruencia con los principios, pero a partir de ahí hay que saber tener un poquito de pragmatismo, porque la gente en necesidad, la gente que tiene urgencias, no tiene tiempo también para estar esperando a ver a qué hora resolvemos nuestras dificultades entre los principios y el pragmatismo. Así es, gracias, Temoris. Y justamente hoy en martes 13 reaparece Sandra Cuevas, perdón por no es tema absolutamente, pero también... martes 13? ¿Okay? Pero también está circulando esta foto donde Sandra Cuevas fue a visitar a Pepe Mujica, y ya saben todo este tren en el sentido de que cuidado con Sandra Cuevas porque se entrevistó, vio a Silvia Pinal y luego falleció, y bueno, todo mundo sí. al margen. Así que ahora sí el pequeño reporte en este. Y bueno, yéndonos a cosas muy, muy serias, aunque esta fecha hay que decirlo que fue en el 23. Aprovecharon algunos medios que Sandra Cuevas apareció ya en la FES Aragón de la UNAM, y donde dijo que ella había cerrado sus redes sociales porque quería, y que no, estaba ahí porque no escondía nada, aunque pues no estaba anunciada en el programa oficial ni nada. Pero bueno, el caso es que tenemos temas relevantes, y uno de estas que ha dado mucho de qué hablar es esta declaraciones de María del Pilar, la gobernadora de Baja California, tras el retiro de su visa, tras el retiro también primero con su esposo, luego a ella, y todo estas situaciones que se dan en un contexto, en una relación México-Estados Unidos bastante complicada, Diana. Sí, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? El momento, el timing de estos acontecimientos, porque de otra manera, digamos, no sería tan redituable también el discurso de la derecha, de la oposición en este país. Escuchaba hace un momento, pensando en esta mesa, las declaraciones de Ricardo Anaya, ¿no? Que inmediatamente sale con ese tono dramático que le pone a los
discursos de denuncia que según esta oferta, y que por supuesto esto se vuelve pues carne de carroñeros, ¿no? Yo creo que la respuesta, la conferencia de prensa que ella ofrece, además, ¿no? Así como convalidada con un montón de gente, es bastante vacía, ¿no? Qué contrapunto que nos han puesto a hablar de Pepe Mujica y de discursos llenos, ¿no? De contenido moral, político, programático, y discursos de estos que parecen, para salir del paso, que recurren a la biografía personal para tratar de justificar un entorno en el que se están habilitando preguntas que tienen que ver con narcotráfico, lavado de dinero, que por supuesto están además entrando al terreno del inicio, de la antesala realmente de pues la elección del Poder Judicial, ¿no? Y donde, así como en los procesos electorales ordinarios, que no tiene antecedentes, pues evidentemente está siendo contaminado de manera tal que pues entonces tenga efectos de distinto orden. Pero volviendo al discurso, me parece que aquí habría que no ser concesivos, ¿no? No ser concesivos con aquellas figuras que abiertamente son parte del gobierno de la Cuarta Transformación o que son militantes de la misma, y que es necesario que cuando ante cuestionamientos como esto, que tengan o no fundamento, pues tendrían que responder al cuestionamiento y no a un discurso moralista sobre qué buena persona soy, qué buena persona he sido, siempre lo seré y el pueblo me apoya, porque lo que se necesita es desactivar, si es que esto está infundado, se necesita desactivar la operación política que lo que pretende es contaminar el ambiente. Ahora, por otra parte, pues lo que precisamente Julio sacaba recientemente en su columna respecto de la propia biografía, no solo de ella, sino de su esposo, que tienen un vínculo muy estrecho aparentemente, o tuvieron, con Felipe Calderón, bueno, nos habla de esa clase política, ¿no? Cuya trayectoria, pues de entrada hace que uno no tenga certezas de su palabra, de su decir, de su andar. Entonces me parece que esto está en esos distintos planos, ¿no? Tanto el mensaje que ella emite con esa trayectoria como el ambiente en el que se está disputando esto, que como bien apuntas ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y no vendría bien que el gobierno de los Estados Unidos hiciera una aclaración, ¿no? Si pretendiera ayudar a que la opinión pública en este país no empezara a especular por caminos que aparentemente no tendrían fundamento, o que nos esclareciera cuál es el fundamento de ello, porque pues basta visitar las redes sociodigitales para darnos cuenta cómo inmediatamente salen un montón de voceros, un montón de agentes de la opinión a tratar de vincular esto con aquella idea de que hay un narcogobierno, una narcocandidata, de que hay vínculos del gobierno evidentes y que no solo serían de esta gobernadora, sino que tantos otros tendrían que entregar visas. Entonces yo creo que en realidad el discurso no ayudó mucho, el discurso simplemente es de carácter moralino, no apela a la biografía personal, y para quienes no la conozcan, pues no, es un discurso francamente vacío, y lo que sería relevante es que se pusiera en el orden del discurso qué es lo que habría que poner, ¿no?, en tela de discusión sobre si hay fundamentos o no para las acusaciones que presuntamente habrían sido el asunto que motivó el que se les quitaran los visados, ¿no? Gracias, Diana Fuentes. Arnoldo Cuellar, hay varias versiones que se han corrido a partir de esta cuestión del visado. Una es de que les habrían incautado, lo publicó López Dóriga ayer, que les habrían incautado cuentas de 2 bancos. Ya lo ha dicho la gobernadora, no tienen cuentas en los Estados Unidos, y es parte de toda esta, aprovechando el tema para muchos voceros de la oposición, es hacer señalamientos a veces falsos. Ahora sí que lo que dice el dicho, que lo que no mancha tizna. No, bueno, pero hay una primera cuestión que sí es grave, que es que te quiten la visa, ¿no? Aquí vamos a repasar pues lo que muchas veces hemos abordado
de esta falta de un control de calidad, digámosle así, en las admisiones en Morena y en la selección de sus candidatos, en esa prisa por ocupar el país en su totalidad, expanistas, etcétera. Bueno, pues aquí pueden venir algunas de las consecuencias. O sea, la oposición desdibujada, desinformada, creadora de noticias falsas, pues está ahí y está cada vez más debilitada por su propia falta de credibilidad. No les pidamos que no actúen conforme a su naturaleza. Yo creo que se han vulnerado solos una y otra vez. A mí me parece que más que discutir lo que hace la oposición, tendríamos que discutir lo que hacen los que gobiernan y por qué cometen errores y por qué se ponen blancos en el pecho cuando hay cazadores en el entorno, ¿no? Entonces, pues Morena tendría que revisar muy seriamente qué está pasando en sus filas, si estamos enfrentados a un embate de un nacionalismo norteamericano, pero además de un imperialismo que pretende otra vez volver por sus fueros y golpearnos en todos los terrenos, que es, bueno, el comercial, el diplomático, digo, a ver, nadie puede negar que tenemos un grave problema de crecimiento de bandas del narcotráfico fuera de la ley en México, muy poderosas, muy ricas, armadas con armas norteamericanas, con dinero que obtienen de vender la droga allá y que se benefician de la ausencia de una política anticrimen efectiva en México. Y yo creo que lo que nos debe preocupar a nosotros es eso. ¿Por qué nuestro gobierno no endereza de otra manera su política criminal para eliminar o disminuir o controlar en la medida de lo posible o ganar terreno frente a esa gravísima situación? Porque políticos vinculados al crimen organizado los tenemos por todas partes. Tenemos alcaldes, tenemos policías municipales. Digo, eso es algo que ya no se puede negar de ninguna manera. Ha ocurrido desde el pasado, sí, tuvo mucho que ver el descuido de Fox, la guerra de Calderón y la negligencia de Peña Nieto, sí, pero eso recibió Morena y tampoco avanzó mucho. Entonces, seguimos sin hacer el diagnóstico correcto como país, como gobierno, a veces como opinión pública también, de dónde está el verdadero problema y no quedarnos en la periferia de las consecuencias del problema, del adorno que trae consigo el problema, de la periferia de las situaciones, ¿no? Sí hacen falta muchísimas explicaciones de esta gobernadora y de su familia, su marido y el cuñado, evidentemente, y que no ha dicho nada y que la agarraron papando moscas, absolutamente, ¿no? Ahora sí que decía Diana que pasamos de Pepe Mujica a esto, pasamos del duelo a la pena ajena, ¿no? Volteemos a ver, tendrían que dar unas explicaciones de mayor consistencia porque gobiernan, porque recibieron el voto, porque no son individuos particulares nada más haciendo una actividad propia, sino que representan a un Estado, ¿no? Deberían tener más responsabilidad. Ya se había señalado hace tiempo el tema de el marido de la gobernadora que estaba impulsando candidatos, ¿no? Y que manejaba cuestiones públicas, que censuraba periodistas, etcétera, el cuñado aduanero. Yo creo que no es una cuestión aislada lo que está pasando. Si hay un exceso de los norteamericanos, también la transparencia sería la mejor manera de ponerlo en evidencia, ¿no? Así es, justamente eso. Y rápidamente dejen agradecerle a Juan Romo, gracias para Vidulfo. Bueno, pues vamos a hacer llegárselo a Vidulfo Rosales. Y también dos comentarios aquí que se enmarcan perfectamente en lo que acabas de decir. Arnoldo dice, llegó temprano la elección a Morena, es el precio por admitir a todos. Y María Teresa nos dice, con tantos tropiezos de Morena últimamente debería hacerse una autocrítica y no voltear hacia otro lado. Temoris Greco, lo hemos comentado en diferentes momentos, pero pues ahora el Mario Delgado, que es parte del operador de Morena en la elección del año pasado, pues ahora es el secretario de Educación Pública. Él anda ocupado haciendo negociaciones con los grupos empresariales de los chatarra. ¿A quién reclamarle ahora esta carrera meteórica, por ejemplo, de Marina del Pilar, que no terminó la alcaldía, que no terminó la diputación y de pronto ya es gobernadora de Baja California?
Bueno, eso no tiene que ver la actual dirigencia de Morena, o sea, eso sí es una responsabilidad de Mario Delgado. Pero también, o sea, lo de Morena, lo de la actual dirigencia, pues es de quien anda afiliando a cualquiera, ¿no? Y ni siquiera a cualquiera, si fueran desconocidos, ¿no? Pero a malosos conocidos están incorporándolos a Morena y no pueden decir que no sabían. O sea, esto pasa factura, ya está pasando factura y lo hará con más fuerza en el futuro, porque todavía no hemos sabido cuál es el plan para contenerlos, para que todos, pues toda esa rumbo, o sea, yo estoy seguro de que sí habrá alguna persona que en el pasado no se portó muy bien, pero que ahora sí crea que hay las condiciones para hacer las cosas bien. Hay gente que me ha dicho que no pueden ser como Mujica, que siempre despreció pues, a quienes lo maltrataban o a quienes le exigían portarse de alguna forma, ser parte de las redes de complicidades para permitirle ascender o seguir adelante en su carrera política. Ahora se supone que hay las condiciones para que eso ocurra porque hay un partido que tiene pues una serie de principios éticos, pero de pronto cuando ves que hacen este tipo de cosas, pues te das cuenta de que esos principios, pues no es que sean como los de Groucho Marx. Les recuerdo que Groucho Marx decía, que era un cómico, él decía, mis principios son estos, pero si no le gustan tengo otros. Bueno, no creo que lleguen a ese extremo, pero sí están. O sea, ¿cuál es la garantía de que Rubalcaba ya cambió? ¿Cuál es la garantía de que el clan, de que la mafia Yunes ahora ya son decentes? No existen y ni siquiera nos han dicho de que existan. O sea, ¿qué es lo que van a hacer con ellos cuando se coaliguen, cuando hagan asociaciones y traten de incidir en el rumbo de Morena para seleccionar más candidaturas, para seleccionar políticas públicas, para hacer negocios o no hacerlos? O sea, es muy peligroso y yo no veo que exista ningún mecanismo que nos dé alguna confianza de que van a impedir que hagan trequeñuelas. Ya lo de Segalmex, la forma en que se resolvió el tema de Segalmex, no es satisfactoria. No tenemos nadie la seguridad de que se hizo justicia y sobre todo de que se tomaron las medidas para que estas redes de corrupción no vuelvan a actuar. Entonces es muy peligroso y pues bueno, pues vamos a ver, porque si esto se escucha y eventualmente si llegan a decirnos por estas razones debemos confiar y tener la seguridad de que no van a repetir adentro de Morena todo lo que hicieron afuera. Gracias, Temoris Greco. Y precisamente de este tema vamos a la elección judicial. El 1 de junio, estamos a 18 días de esta elección y revisaba un poco la información antes de entrar al noticiero y veía cómo una juez amparó a Lorenzo Córdoba para que no se distribuyan los libros de la Secretaría de Educación, donde lo mencionan en aquel episodio discriminatorio. El libro es Proyectos Comunitarios, editado en el 23, donde está ese antecedente donde se burla Lorenzo Córdoba de los indígenas chichimecas. Y bueno, una juez amparadora, así que al vuelo de esta situación lo ampara y dice, no, los libros de la Secretaría porque están afectando a este personaje. ¿Qué decir ante este escenario en general de la elección judicial? Diana Fuentes, perdón. Pues yo creo que lo veíamos de alguna manera venir, ¿no? Hay varias cosas que nos muestran la enorme dificultad de esta elección. No creo que haya duda para un amplísimo sector de la sociedad mexicana de que el Poder Judicial necesitaba ser transformado de forma radical y que finalmente esa certeza sirvió como aval social para que finalmente la reforma al Poder Judicial prosperara y eso lo dimos en términos fácticos a través de esa legitimidad, la dimos
con nuestro voto a senadores y diputados que finalmente pudieron llevar adelante la reforma, ¿no? Entonces, ese consenso estaba ahí. Ahora, eso no quitaba el hecho de que hubiera dificultades previstas incluso por la oposición ante semejante elección, ¿no? Una de ellas, que es la que a mí me preocupa más en este momento, tiene que ver con la participación efectiva. Los procesos electorales implican siempre un enorme reto, ¿no? Que es convocar a la ciudadanía a que ejercite su derecho al voto y a decidir con libertad y con una libertad informada. Esto, por supuesto, tiene siempre otras tensiones que pueden propiciar o desanimar que la gente decida en esta ocasión sí o en esta ocasión no. Pero nosotros venimos de un ciclo de enormes participaciones, venimos de procesos electorales donde mayorías aplastantes no solo han salido a emitir su voto en un sentido o en el otro, sino que han visto que el voto es un medio que realmente puede servir para hacer un recambio en el orden político de nuestro país. Y por ello, creo que uno de los más grandes retos ante los que nos encontramos en esta próxima elección, a unos días ya la cuenta regresiva ya está encima, es que se anime finalmente que cada uno de nosotros vayamos a votar en un proceso que además implica un conocimiento relativo de quiénes son los que van a estar en esas papeletas, ¿no? Porque nosotros no podemos tener como ciudadanos ordinarios pues la historia personal y la historia profesional de esas personas que están buscando ocupar esos distintos puestos, porque es evidentemente algo que nos es distante. Y este ambiente, que es el propiamente electoral, es el que se ha prestado, por supuesto, a que haya distintos interesados e interesadas que están utilizando los recursos de los medios de comunicación, de las redes sociodigitales, de su propia figura en ambientes muy diversos. Y que entonces pareciera que en lugar de animar la votación, ¿no? De invitarnos a participar en el proceso, se convierten en figuras unipersonales, ¿no? Que lo que quieren es que sea por ellos o ellos en quienes votemos, y el asunto en una perspectiva general está siendo dejado de lado. Hay un silencio, por supuesto, de los medios corporativos, ¿no? Están haciendo un vacío que les es conveniente. No se ve tampoco, como en otros procesos electorales, una mayor operatividad del INE que permita entonces visibilizar más la necesidad de la participación. Y creo que aquí es donde está el mayor reto para una elección muy esperada de alguna manera, ¿no? Y para un proceso que, con todas las dificultades que contrae, pues para bien o para mal, más o menos, va a reconfigurar el poder judicial de este país, y los efectos de esto pues se vivirán de corto y de mediano plazo. Entonces, a mí me parece que ahí está una de las mayores dificultades. Creo que nos presenta también un asunto que también se mencionó, se discutió muchísimo en los meses pasados, que es también, pues sí, someter a los candidatos, a jueces, a magistrados, a ministros, a las apetencias de la política. Eso tiene sus pros y sus contras. Tendrán que buscar el voto popular, pero también al buscar el voto popular, pues pueden caer en la más absoluta demagogia, en la figura unipersonal, como lo decía hace un momento. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, y creo que a los ciudadanos nos toca empezar a decir abiertamente y sin ningún reparo por quién queremos votar y quién no queremos votar, y que el voto de bloque tampoco sea lo que ahora nos convoque, ¿no? Todos los candidatos, todos los magistrados, todos los candidatos a jueces que vengan de Morena o que estén validados por la cuarta transformación es por los que habría que votar. Yo tengo claro, por ejemplo, dos figuras ahí por las que no votaré, aunque vea muchos spots. Entonces, creo que de eso se trata. Y en todo caso, entonces, eso sí fortalece el ejercicio ciudadano que se busca también con una elección de este tipo. Pero bueno, habremos de ver, yo creo, todavía muchas cosas en los días subsecuentes, y vamos a tener que seguir insistiendo en la necesidad de que se visibilicen todos los perfiles con todas sus trayectorias, y que se sometan también al juicio de los ciudadanos que tengan que tenemos el derecho de decir qué opinamos al respecto, ¿no?
Sí, gracias, Diana Fuentes. Arnoldo Cuellar, 18 días para la elección, además de lo que ya se ha adelantado, como dice Diana, venimos de elecciones con alta participación o con un buen nivel de participación. ¿Qué otros de los retos tenemos en esta elección del Poder Judicial? Pues mira, yo todavía no tengo mi lista, por más que he revisado, no acabo de completarla. Y bueno, es una elección muy compleja. O sea, es una elección acechada, que tiene opositores, opositores a que se llevara a cabo de esta manera y críticos de la forma en la que se está llevando a cabo. Pero en sí misma también le plantea muchas complicaciones a quien quiere votar también. La falta de conocimiento de los personajes, el hecho de por unos cuantos rasgos saber qué compromiso tiene un juez que ya fue y que está buscando regresar o un personaje que llega del exterior, ¿no? Si los propuso el legislativo, el ejecutivo, cómo estuvieron los comités. Es demasiada información apretada en una serie de boletas muy complejas, pues complejas no de llenar y de poner numeritos, sino de que sea un voto razonado. Todo eso me hace pensar que no va a tener una alta participación, que hay muchas posibilidades para el desaliento y que entre más se explica, hoy escuchaba en la mañana a la presidenta volver a mostrar esto de cómo es el llenado de cada una de las boletas, la parte de hombres, la parte de mujeres, etcétera, y como que te da flojera, ¿no? Dices, bueno, o sea, no está ese aliciente que es, por ejemplo, se presentó en la elección del 24 de un gran debate público, de dos proyectos de país confrontados, incluso todo ayudaba, ¿no? Ayudaba el tema tenso, el tema de noticias falsas, de invenciones, de descalificaciones, para que la gente tuviera algo por lo que ir a la casilla, a tomar una decisión, a tomar una postura, a rechazar a alguien o apoyar a alguien. Esto no lo veo esta vez y a mí me da la impresión de que va a ser una participación muy escasa, y si lo comparamos con el éxito de estas elecciones anteriores, 18, 24, las federales, sí creo que va a ser un grave contraste. Acá en el chat alguien nos decía que no estamos para experimentar. Yo creo que no hemos hecho otra cosa más que experimentar en temas electorales. Hemos hecho reelección de diputados y de alcaldes que no ha funcionado. Vamos a regresar porque sencillamente generó más problemas de los que iba a resolver. Hemos movido muchísimos temas, cómo se hace la publicidad, cómo se controla el dinero, que al final de cuentas no se ha controlado, y no hemos estado haciendo más que experimentos. Este es uno más, y sí, probablemente produzca una corte que a nadie le guste, y lo sabremos hasta que empiece a funcionar, ni siquiera por los nombres que surjan en el recuento, sino hasta que veamos cómo están los juzgados de distrito, cómo están los tribunales de circuito, la propia corte. Ahí lo sabremos. Quiero decir que ahí la vara no está muy alta, porque tampoco venimos de una corte ni transformadora, ni comprometida, ni siquiera respetuosa de los derechos humanos, más que excepcionalmente, ¿no? Pero pues no podremos saber cuál fue el resultado de esta elección, incluso con integrantes que tengan muy poca legitimación por el voto, hasta que los veamos trabajando. Además, por ejemplo, hay jueces que con un voto ganan porque no tienen contrincantes, ¿no? Que también se me hace que esa es otra falla del proceso. Pero en fin, lo mejor es que se puede volver a modificar y podemos volver a experimentar en el futuro. Que todos estos procesos son perfectibles, es la primera vez, es un hecho inédito a nivel mundial. Sería que los tres poderes que conforman el gobierno, un estado, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, por primera vez todos son sometidos al voto popular. Temoris Greco, que estoy buscando poner un video aquí de uno de los candidatos a juez, estoy buscando al término de tu participación, porque ya ven que utilizan música, pero incluso sin música, porque tiene subtítulos un poco para decir cómo se están ya llevando a cabo estas campañas. Temoris Greco, ¿qué nos espera? Bueno, lo primero es que quisiera recomendar la página de Viridiana Ríos o Viri Ríos, que es una analista política muy respetada, yo la sigo mucho, y se ha dado a la tarea muy laboriosa, muy extensa e imposible de abarcar todo en el país, de hacer un análisis de las candidaturas, pues,
a la Suprema Corte y a los principales órganos para, sobre criterios definidos. Tal criterio lo cumple o no lo cumple, y a partir de eso otorga una calificación. O sea, está proponiendo un método científico y serio, no basado en intereses de grupo, personales, no basado en cuatismos, para tratar de presentarle a la gente qué es lo que propone tal candidato y darle una calificación. La gente puede ir a su página, revisarlo. Si le gustan los criterios que propone y el análisis que ella hizo, pues entonces podrá tomarlo como referencia, y si no, pues no. Pero es que, digamos, lo más, o sea, tenemos que escoger muchísimo, es muy difícil, y ella está haciendo esta propuesta. Está en videorios.com y hay una pestaña que dice opinión sobre la elección judicial. Entonces ahí va a las distintas opciones que ella está presentando. No es completo, nunca podrá ser completo, porque además es solamente para el federal, no para los locales, que son muchísimos. Entonces, o sea, tenemos que escoger 64 personas, hasta 64, entre más de 800 o más opciones que vamos a tener a la hora. Es realmente una tarea muy difícil. Entonces, quienes se quieran orientar, yo recomiendo, puse la liga en Twitter y en Facebook, en mis cuentas en @temoris, para quien quiera consultarla. Yo creo que, o sea, es realmente una tarea gigantesca. Y cómo elegir. La gente que dice que esto no debe haberse hecho porque está el riesgo de que entren personas que no deberían, gente vinculada a grupos, gente con decisiones pésimas que tomó en el pasado, gente vinculada a grupos criminales, pues se olvida de que el Poder Judicial que estamos sustituyendo está plagado de personas vinculadas a grupos criminales, a grupos políticos, a grupos económicos. La forma de llegar a obtener un cargo en el Poder Judicial era obteniendo el apoyo de un grupo con poder adentro del Poder Judicial, de manera que podían impulsar a tal o a cual. El mismo Arturo Saldívar, ahora lo sabemos gracias a Televisa Leaks, pues llegó con el apoyo de Televisa y con una campaña que le montaron en Televisa. O sea, estamos intentando reemplazar algo que era insoportable, que tenía que irse ya porque está lleno de corruptos. Y habrá algunos que se salven, pero en general, quien quería llegar a algún lugar ahí tenía que estar como parte de un grupo. Ahora, o sea, eso es para los cínicos que quieren que nos olvidemos de dónde venimos. Ahora, el problema es que para reemplazar a este Poder Judicial sucio, debería haberse hecho un proceso lleno de candados y de filtros efectivos para asegurarnos de que no vuelvan a llegar ese tipo de personajes u otros parecidos. Y esto no se hizo. El propio presidente del Senado lo reconoce al señalar más de 20 perfiles nefastos y pedir que el INE los quite, pero el INE dice, los legisladores no me dieron las facultades para tumbar a nadie. O sea, no lo podemos hacer. Y si tumbamos a alguien, esa persona nos puede llevar, nos puede denunciar y meter a la cárcel por estar violando sus derechos. Porque no se previeron los mecanismos para que después de que fallaron los 3 comités de los 3 poderes, fallaron a ver, hay gente que no cumplió con los requisitos, como tener más de 8 de promedio, como mostrar su título de licenciatura y su cédula profesional. O sea, hay cosas elementales que no se cubrieron. Y es que fue excesiva la tarea también. Hernán Gómez Bruera, que es un periodista cercano a la 4T, abiertamente cercano a la 4T, está publicando un libro sobre Arturo Saldívar y acaba de contar que Vanessa Romero Rocha, que es una analista muy, muy importante, muy buena, muy joven, que fue parte del comité del Poder Ejecutivo, contó cómo es que Arturo Saldívar quiso manejar este comité de selección del Poder Ejecutivo para presentar a quien él, o sea, quiso apoderarse de la Suprema Corte utilizando su influencia en este comité para meter a quien le convenía.
y ella lo denunció ante la presidenta Claudia Sheinbaum, y la presidenta tuvo que intervenir para tumbar algunos de estos perfiles nefastos, pero fueron los más obvios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como no se hizo bien la tarea y no se previeron los mecanismos para limpiar antes de la elección estas candidaturas, pues ahora tenemos que denunciar aquellos que son nefastos, que son impresentables, que no deberían estar ahí, que es un peligro que lleguen a esas posiciones tan importantes. Pero aquí entramos en lo que yo creo que podemos llamar la paradoja de la denuncia. ¿Cuál es la paradoja de la denuncia? Cuando nosotros lleguemos a revisar nuestras 9 boletotas, donde vamos a tener 800 o más opciones, para escoger nada menos que 64, va a ser un lío, porque vamos a decir, bueno, ¿por quién voto? ¿Por quién voto? ¿Quiénes son? ¿Quién es esta persona? Lo que va a hacer mucha gente es, pues, el que reconozca. O sea, este nombre lo conozco, no recuerdo de qué, pero me suena y marco esa casilla. El problema de los candidatos es que no tienen recordación entre la gente, que la gente no los conoce. Entonces, la paradoja de la denuncia es que al denunciar a un impresentable, en realidad le estás dando visibilidad. Y al darle visibilidad lo conozcas en el ámbito de recordación de la gente. De manera que tal vez de pronto al ver su nombre, ya entre tanto lío que tenemos, ya no nos vamos a acordar de si era bueno, malo, regular. Solamente que nos suena. Y vamos a acabar marcando. Lo estamos viendo con la campaña que está haciendo este señor impresentable, que ya sabemos quién es, que está utilizando a una serie de youtubers para hacer la campaña. Y son muy virulentos contra quienes critican a ese candidato. Entonces tú lo criticas y se hace una polémica, y al final lo que haces es que su nombre suene más y quede más en la mente de la gente de alguna forma. Quienes lo hemos criticado, le estamos haciendo la campaña. Esa es la paradoja de la denuncia. Así es. Gracias, gracias. Está teniendo problemas nuestro compañero Arnoldo Cuellar para volverse a conectar. Parece que ahí que tiene, y justo le escribieron por acá, interrumpe, señor Arnoldo, para que sea la mesa Montessori. Porque yo creo que por Diana, están bien portaditos hoy por Diana, así como nos va a ver. Yo creo que se salió a buscar a Arturo, que se fue de pinta. Yo creo. Dice Rafael Nos Ramírez. querían dejar hablar más. Sí, yo creo que sí. Ya regresó. Arnoldo Cuellar, te están pidiendo que interrumpas, porque así no sabe la mesa Montessori, Arnoldo. ¿Sí? Y nada más se ríe, ¿sí? Sí. Bueno, aquí 2 comentarios rápidamente, ¿no? Dice Rafael Ramírez, dice, no, y no, el verdadero problema es que el régimen está imponiendo a sus candidatos. Pero no, ¿qué? Y pues no sé, María Esgu, en el INE hay un simulador donde podrá practicar, también puede votar subrayando al candidato. Y hay un sitio también en el INE que se llama Conóceles, pero también lo que han dicho nuestros seguidores es hagan su lista al menos por los que no deben de votar, por los que no, los que están identificados, los que tienen alguna situación. Y miren, vamos a poner un video a propósito de las campañas. Obviamente va a ser sin audio, pero por ahí viene. Ay, es que está bien divertido. Pues así anda un abogado buscando ser juez, con ese sombrerito, con ese changuito a un lado, buscando pues que se quede el nombre y que pueda también quiere que se quede su número. Y ahí la cuestión es que independientemente de lo que hagas, si logras, o sea, aunque sea poco serio, aunque no tenga que ver, no hagas, si logras que se viralice, logras que tu nombre quede por ahí en la mente del elector, y de pronto se acuerde de ti al momento de que tenga que buscar los nombres. Lo que nos dicen, fíjate que son 64 nombres entre, ¿cuántas opciones? ¿800? Sí.
864, pero trae su AMLito. Miren, yo no había visto eso del video, nada más ahorita. No parecía, ¿no? Era como... A ver, vamos a ver si lo podemos ver. Eso sí es politizar, ¿eh? Era como el chiquito, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque, sí, no, es un personaje. Ay, híjole, así se hacen los chismes. Así es el mismo, pero pues ahora sí que una representación sin llegar a calificar. Le falta un poco de producción también. También podría ser su ganallito. Bueno, acá en Guanajuato ocurrió que un juez que está haciendo videos muy festivos, un juez federal penal, en un video ofrece audiencias abiertas, lo que ya está en la ley, pues, ¿no? Que él va a ser un juez que va a estar ahí transparente y de cara a la ciudadanía. Y en esos días le cayó un asunto que era una denuncia contra el fiscal de Guanajuato cuando estaba en su papel de fiscal federal, por un caso que archivó. Un abogado decidió presentar una denuncia y a la audiencia donde se iba a conocer la suerte de ese caso, la cerró y sacó de la sala a todos, a los periodistas, a los abogados, al público, cuando en su campaña hablaba de audiencias abiertas, y desde luego pues hubo que cachar ahí el tema. Alguien dijo, ¿ya vieron el video? Y sí le hicimos publicidad diciendo, a ver, una cosa promete y otra cosa es lo que hace. Creo que esta elección nos da la oportunidad de cosas como estas, pero pues no podríamos andar cuidando a todos los jueces que están en campaña de cómo ha sido su trayectoria. Más un poder que está tan lejano de los intereses y de la atención normal del ciudadano. Los jueces mixtos, los civiles, etcétera, no está uno en la atención todo el tiempo, ¿no? Sí, y miren, para cerrar este tema y ya irnos al postrecito porque se nos vino el tiempo encima, dice Maviro, dice, por favor, chequen esto. Fui elegida, a ver si fui elegida, ahí está. Fui elegida como funcionaria de casilla y el capacitador dice que solo contaremos las boletas y que ellos interpretarán los votos. ¿Qué tal? Ojalá nos pueda decir de qué estado está hablando y qué autoridad porque además de la elección federal, hay 19 estados que eligen también a sus al poder judicial de sus estados. Así que por lo menos para ir a revisar esto. Y además, ¿cómo se interpretan los votos? O sea, uno cuenta votos, los registra, no hay como mucho margen de interpretación, ¿no? Sí, pues en Oaxaca. Hermenéutica electoral, Diana. Casi. Sí, no, ya estamos en un nivel muy avanzado en estos procesos. Y había otra persona que decía, yo no voy a ir a votar el 1 de junio, ya se me pasó el comentario aquí de tantos que hay, yo no voy a ir a votar el 1 de junio porque porque sería irresponsable elegir a alguien que no conozco y además no acepto comentarios ni acepto sugerencias. Y dices, pónganse a hacer la tarea, todavía hay tiempo, o sea, de aquí 18 días de a poquito, al menos las 6 o las de su estado, no sé. Bueno, vámonos ya con el cierre de esta mesa. Diana Fuentes, tu postrecito, ¿con qué quieres cerrar? Obviamente dejamos temas fuera, pero con el que tú quieras posicionar. 2 minutitos y medio cada uno. Bueno, pues teníamos previsto y yo había imaginado cómo abordar esto de la familia del Chapo, ¿no? Y no puedo dejar de pensarlo porque, digamos, lo que me llamó particularmente la atención puede ser una banalidad, pero son las imágenes que se han divulgado de ese paso fronterizo de la familia. Y entonces, pues a lo mejor desde el más sentido común yo decía, bueno, y uno se entrega con su maleta de viaje, su mochilita, ¿no? Así sus lentes de sol. Tampoco sé cuál sea el protocolo, ¿no? Tampoco sé cómo se debe ir de etiqueta o no a entregarse ante los Estados Unidos. Pero de todas maneras la imagen me parece que muestra cómo estas operaciones de un ambiente de nombres, de apellidos, de genealogías que son delincuenciales, que le deben tanto a este país en términos de la violencia, ¿no?, que han propiciado, de la muerte que ha estado detrás,
Y claro, las familias no son culpables probablemente, o probablemente sí, de algunos de esos actos criminales, pero sí que se han visto beneficiadas, cuando menos en términos económicos y materiales, ¿no? Entonces, verlos, ¿no? Transitar a lo que parece será un amparo también para tener algún resguardo, no deja de mostrar, ¿no? Las oquedades, los vacíos, ahora sí, y volver a convocar al gran Mujica, morales de nuestras sociedades, ¿no? Cómo se puede ser un delincuente y garantizar y provocar tanta muerte, pero garantizar que los propios hijos no padezcan males materiales, ¿no? Entonces, bueno, como postrecito, pensando en Mujica, recomendar, por supuesto, que vean ese magnífico diálogo entre Emil Kusturica y él. Ya debe tener más de 10 años, ya no me acuerdo ni cuándo lo vi, pero que muestra ese faro moral, ¿no? Que nos es tan necesario para también transigir por esto que decía hace un momento Temoris, entre los principios y el pragmatismo, ¿no? Yo creo que incluso nos hemos exagerado en hablar de estos dos términos, porque también el pragmatismo, para resultar práctico, para tener efectos prácticos, tiene que tener en la mira un horizonte. Y aquí lo que de pronto parece que no tenemos ahí en el diálogo es cuál es el horizonte, hacia dónde apunta tal decisión o tal otra. Y el principismo también tiene que tener una orientación de esos principios, cuál es su funcionalidad a la hora de tomar decisiones. Entonces creo que recomiendo eso. Y otro que también es una delicia, que hay que visitar, creo que el día de hoy, es ese discurso que, si no mal recuerdo, ahorita revisaba pero no encontré bien, creo que fue en 2013, de Pepe Mujica en la ONU, y donde denuncia cuáles son los grandes males de nuestra época, ¿no? Y el gran mal de nuestra época, pues, es el capitalismo, que todo lo tiñe, ¿no? Con la lógica del valor, y que en buena medida es aquello que también nos contrapone los unos contra los otros. Creo que escuchar ese discurso ante los mandatarios, ante los líderes del mundo, que suelen moverse en el ámbito de la política práctica, de la realpolitik, de la que no acepta, ¿no? Observaciones ni escucha nada, es algo oportuno ante el escenario político y social de nuestro país. Gracias, Diana. Gracias. Y bueno, Temoris Greco, tu postrecito, eras el tercero, pero ya se salió Arnoldo, así que sigues tú. Oye, El que bueno, se va. alguien que Se fue a la villa. que estaba... Arnoldo, interrumpe, si no, no van a pasar en blanco hoy. Es que dicen que estamos muy bien portados porque está aquí Diana. O sea, que tenemos Voy a sentir que es mi culpa. No, al revés, qué bien, qué bien. Oye, no, a quien las personas que me señalaron hace un momento, así como si fuera que un hijo no es culpable de lo que haga el padre, pero si tu padre, si tú admites que el padre fue un torturador, una persona que se dedicaba a destrozar las vidas de personas, que el padre decía que por cada soldado que le mataran, él mataba a otros 10. Y estos 10 es gente que pues, es de cualquier tipo, o sea, responsables no relacionados, no civiles o no. Y si eso te parece, y eso no merece una crítica tuya, si estás orgulloso de eso, pues estás mostrando tu calidad moral. Estás mostrando quién eres, qué piensas y qué harías. Y más cuando eres una persona que está orgullosa de provenir de ese ambiente y que defiende a violadores de derechos humanos con uniforme militar. Yo creo que eso te describe mucho, y sobre todo si es alguien que aspira a llegar a la Suprema Corte de Justicia y a tomar decisiones sobre las vidas de muchas más personas. O sea, necesitamos gente con calidad moral. Es muy difícil, pero hay que buscar las candidaturas correctas. Y lo otro es, precisamente con esta posición, también recordarles o comentar que hay un hotel en Japón que está ahora en una polémica. Qué lejos Japón, pero eso nos puede servir también a nosotros. Están en una polémica porque llegaron soldados israelíes o gente que peleó en Gaza, que ganó un dinero y con eso se fue de vacaciones a Japón. Y como los del hotel tenían dudas,
les pidieron que firmaran un documento solamente para permitirles quedarse ahí, firmen este documento en donde dicen, yo no he matado niños, no he matado familias, no he matado civiles, no he cometido atrocidades. Y estas personas no quisieron firmarlo, consideraron que era un atentado y armaron un lío donde ya está el embajador de Israel y están atacando el hotel. Y el hotel lo único que dice es, nosotros les pedimos a aquellos que hayan sido parte de ejércitos que están acusados de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional, que digan que ellos no estuvieron involucrados, que digan que no estuvieron y ya no importa, ya se quedan aquí muy, muy bien. Pero si no son capaces de decir yo no he matado niñas y niños, pues algún problema debe haber. Yo creo que eso deberíamos repetirlo, no solamente en nuestros centros turísticos en México y en todo el mundo, sino también en ver a quién invitamos a sentarse a nuestra mesa o por quién votamos, por gente que no haya estado involucrada o que no condone crímenes brutales como esos. Gracias, gracias, Temoris. Antes de que vayamos al postrecito de Arnoldo, está... Antes de que vaya yo a guanajuatizar. Antes de guanajuatizar, el Pepe, Una vida suprema, está en Netflix, así que pueden ir a verlo, todavía está. Ya, mi corte. Arnoldo, tu postrecito. Pues de estas cosas interesantes que están pasando en Guanajuato en esta época de transiciones de diverso tipo, una especulación inmobiliaria de altos vuelos. Esta es una ciudad que vive de eso, ha crecido con eso. Ya yo otras ocasiones he tratado temas. Un par de empresarios poderosos de la ciudad de León, Guanajuato, uno de ellos es el actual presidente del Banco del Bajío, Salvador Oñate, el otro es un desarrollador de centros comerciales, Eduardo Arenas. Ubicaron un predio de 14 hectáreas en el corazón de la zona más cara de León, de la zona comercial, de la zona de plazas, de hoteles, etcétera, y están planteando un desarrollo muy denso, con más de 1,000 viviendas verticales y con hoteles y con centro comercial. Y esto ha soliviantado a los vecinos de la zona, todas personas pues de altos ingresos adquisitivos, a los cuales en su momento les vendieron tranquilidad y comodidad, y hoy por ese exceso especulativo, ese capitalismo salvaje, pues les van a echar a perder la vida, que de por sí ya está bastante deteriorado entre el tráfico y entre... Un poco el ejemplo sería como la torre mítica allá en Coyoacán, ¿no? No es Coyoacán, ¿verdad? Corríjanme. Sí, sí es Coyoacán. Sí, no es Benito Juárez, fíjate que todavía pasando Churubusco. Pero está, sí. Pero es, o sea, están a 5 metros de la línea. Pero resulta que este distrito electoral donde se encuentra esta zona, que es el distrito 3 de León, es el más panista del país. O sea, aquí la oposición saca un 5, 10, 15% máximo, ya antes el PRI, hoy Morena. Es un distrito donde el PAN ha dominado, puede ser cualquiera candidato, va a ganar en forma automática. Hoy la alcaldesa de León, panista, Alejandra Gutiérrez, está autorizando este desarrollo, pasándose por alto muchas normativas municipales, pero sobre todo temas delicados de sustentabilidad. La zona ya tiene escasez de agua, impacta más a las colonias populares que también existen en la zona, porque bueno, no tienen los aljibes o los modos de almacenar que pueden tener las zonas más residenciales, y ha generado una insurgencia. Que ya contrataron un abogado, que es un activista, Juan Pablo Delgado, que ha sido candidato por Movimiento Ciudadano en León. Él es, fue el primer candidato a alcalde que se reconoce como gay, que no le ha ido mal en León, una ciudad tan conservadora. Ha logrado incluir regidores en la planilla, pero sobre todo lo ubican por su muy buena labor como litigante y como activista defensor de derechos, y ya logró una suspensión provisional para que el municipio no otorgue en este momento las autorizaciones de construcción. Resulta muy interesante porque una administración panista de una más política que quiere ser candidata a gobernadora está atentando contra los votantes más fieles que tiene, todo por servir a un grupo de empresarios que no se miden en cuanto a las ganancias que persiguen, ¿no? Entonces, me parece que hay que tenerle el ojo puesto a eso, porque puede ser un fenómeno muy interesante en lo que es el corazón del panismo, no solamente guanajuatense, sino incluso nacional. Xóchitl, aquí en León,
logró una votación incluso superior a la que tuvo en Aguascalientes, que fue el único estado que ganó. Perdió el estado por la composición del resto de los distritos, sobre todo el sur y el centro. Entonces, es un fenómeno que estamos observando, que ya hemos publicado sobre ello y que ya generó reacciones como, por ejemplo, que surjan páginas web denigratorias de los periodistas y del activista también, acusándonos de oponernos al desarrollo y toda esta serie de cosas y de inventos. En lugar de probar que tienen razón, urbanísticamente hablando, prefieren desacreditar a los críticos del proyecto. Vamos a ver qué pasa. Nada más quería aquí tocar base, que seguramente lo seguiré tratando en futuras intervenciones. Gracias. O sea, anuncia. Hoy fue lo más Montessori que hizo Arnoldo Cuellar. Bueno, advierto, ahí seguiré. Gracias, Diana Fuentes, por estar hoy con nosotros. Temoris Greco, Arnoldo Cuellar. Oye, pues, semana. Es que me hace falta Arturo para portarme mal. Tiene ahí un diálogo. Yo no le di la bienvenida a Diana, qué bueno que otra vez has estado con nosotros. Gracias, Marta, Arnoldo, y también gracias a las cuentas que están en campaña por el hijo del general torturador y que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos en el chat. Gracias. Oigan, y rápidamente está surgiendo la alianza territorial de los medios que antes eran parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Ya pronto tendremos más noticias de eso, pero estamos dándonos a conocer en estos días con este cambio de nombre. Está muy bien el cambio. Como se robaron los medios corporativos, lo de alianza de medios, se ha puesto territorial y me parece muy buen nombre. Los que sí están en el territorio. Sí, claro. Bien. Gracias, muy buenas tardes.